Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo vamos a hablar sobre un tremendo bombazo en el Real Madrid. Pero antes, hay que hablar sobre algunos temas muy importantes sobre nuestro amado club. Vamos al primero. En el universo competitivo del fútbol europeo, detectar talento joven antes que nadie es una virtud reservada solo a los clubes más visionarios. El Real Madrid, con su histórico olfato para captar futuras estrellas, vuelve a estar en el centro de una operación que podría marcar el futuro de la entidad durante la próxima década. Se trata de Jake Evans, un delantero inglés de apenas 16 años, que ha comenzado a generar titulares en Inglaterra y en el resto del continente tras debutar en la Premier League con el Leicester City. Lo extraordinario del caso Evans no es solamente su juventud, sino la precocidad y madurez con la que se ha enfrentado al fútbol profesional. En sus primeros 2 partidos oficiales con el primer equipo, ha mostrado una frialdad en la definición, una capacidad para asociarse y un entendimiento del juego que han despertado el interés inmediato de varios gigantes del fútbol europeo. No es de extrañar que tanto Manchester United como Tottenham hayan tomado nota y se encuentren en plena planificación para intentar hacerse con sus servicios. Incluso se ha hablado de una primera valoración de mercado cercana a los 15 millones de euros, una cifra considerable teniendo en cuenta que hablamos de un jugador que no ha cumplido ni los 17 años. Sin embargo, mientras los medios ingleses centran su atención en la lucha entre clubes de la Premier League por Evans, el Real Madrid ha irrumpido silenciosamente como el actor principal de esta historia, estudiando la posibilidad de lanzarse por el fichaje del joven delantero y sumarlo a su proyecto de futuro. La dirección deportiva merengue, siempre alerta a este tipo de oportunidades, ha comenzado a recabar informes detallados del jugador, y las conclusiones son unánimes. Jake Evans tiene todo para convertirse en una estrella de talla mundial. Y no es casualidad que el Madrid mire a Evans con tanta atención. La política de fichajes del club ha cambiado significativamente en los últimos años. Aunque sigue habiendo espacio para los grandes nombres, la apuesta más clara ha sido la de captar talento joven antes de que se dispare en el mercado. Casos como los de Vinicius Jr., Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler o el próximo debutante Endrick, son el reflejo de una estrategia que ha dado frutos deportivos y económicos. Jake Evans encaja a la perfección en ese modelo. Delantero ágil, con buen olfato goleador, visión de juego y un físico que sorprende a pesar de su edad, podría incorporarse a la fábrica para completar su formación y entrar progresivamente en dinámica del primer equipo, como ya ha ocurrido con otros talentos. Además, se trata de un perfil muy escaso en el mercado actual. Un atacante inglés zurdo, con capacidad para jugar como 9 o partir desde banda derecha, con hambre de gloria y con la cabeza bien puesta. Pero si algo destaca en este chico, es su madurez competitiva. Según fuentes del entorno del Leicester, Evans es un jugador completamente centrado, que ya ha rechazado propuestas de agentes y patrocinadores que querían acelerar su salto mediático. Su familia y su círculo más cercano le han aconsejado paciencia, algo que no abunda en el fútbol moderno, y eso le convierte en aún más atractivo para un club como el Madrid, que no solo busca calidad técnica, sino también profesionalismo y capacidad de adaptación. En este contexto, la figura de Florentino Pérez vuelve a ser clave. El presidente del Real Madrid ha demostrado en varias ocasiones que sabe cómo cerrar este tipo de operaciones silenciosamente, sin necesidad de ruido mediático, pero con eficacia absoluta. Y si bien Evans tiene contrato con el Leicester, el descenso del club al Championship y su situación económica, lo convierten en un objetivo posible para una entidad del calibre del Madrid. Desde el punto de vista económico, 15 millones de euros por un talento como Evans no es una locura, especialmente si se considera que esa inversión podría convertirse en un activo de valor incalculable en pocos años. Además, el jugador estaría encantado con la idea de formarse en el entorno de Valdebebas, donde contaría con las mejores instalaciones, cuerpo técnico y un modelo de progresión deportiva probado con casos de éxito rotundos. Mientras tanto, en Inglaterra, el entrenador del Leicester, Ruud van Nistelrooy, ha expresado públicamente su deseo de construir un nuevo equipo alrededor de Jake Evans para intentar regresar cuanto antes a la Premier League. El técnico neerlandés conoce bien al Real Madrid y sabe perfectamente lo que significa que un club como este empiece a seguir de cerca a un joven jugador. Pese a sus intenciones de retenerlo,
La presión externa podría acabar forzando una salida anticipada del delantero. Y ahora la gran pregunta es, ¿debe el Real Madrid lanzarse definitivamente a por Hake Evans? Desde una perspectiva madridista, la respuesta parece clara. Si algo nos ha enseñado la historia reciente del club es que adelantarse a los rivales en este tipo de fichajes puede marcar diferencias. Lo vimos con Vinicius y Rodrigo cuando aún eran adolescentes en Brasil. Lo hemos visto con Camavinga, que con apenas 18 años ya se consolidó como pieza fundamental. Y lo veremos seguramente con Endrick, que llegará al club con apenas 18 años y un futuro por delante descomunal. Hake Evans podría ser la versión inglesa de esa política ganadora. Su talento, su actitud y su proyección encajan perfectamente en el plan del Real Madrid. Y además, su perfil podría llenar un espacio que el club está buscando reforzar de cara al futuro. Un delantero joven que pueda ir creciendo a la sombra de Mbappé o Rodrigo, pero con la posibilidad de explotar en el momento justo. Este tipo de operaciones también envían un mensaje claro al resto del mundo. El Real Madrid sigue siendo el destino número uno para los talentos del planeta. Porque no solo se ganan Champions, también se forjan carreras, se construyen leyendas y se ofrece estabilidad, respeto y formación integral. La camiseta blanca no es solo una prenda, es un símbolo de grandeza. Y Hake Evans, si decide vestirla, estaría dando el paso más importante de su joven vida. Ahora bien, ¿qué opináis vosotros, madridistas? ¿Os gustaría ver a Hake Evans llegar a Valdebebas y formarse en la estructura del club? ¿Creéis que es una inversión acertada a largo plazo o que hay que esperar más tiempo antes de apostar por él? ¿Preferís un delantero joven como él o un perfil más hecho para reforzar la delantera del futuro? La cantera blanca siempre necesita savia nueva, y pocas veces aparece un talento tan especial como el de Hake Evans. Con solo 16 años, ya tiene el foco de Europa encima. Que ese foco se transforme en realidad deportiva depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Y si el Real Madrid actúa con determinación, como ya lo ha hecho en tantas otras ocasiones, podría estar asegurando una nueva perla para la próxima era. El futuro es blanco y Hake Evans, si quiere convertirse en estrella mundial, tiene un camino claro: vestirse de merengue. La segunda noticia es sobre una decisión muy importante sobre nuestro amado club. En medio del habitual torbellino de rumores que agita cada mercado de fichajes, hay uno que, sinceramente, debería preocupar y mucho a todo el madridismo. El Manchester United está preparando una ofensiva agresiva para hacerse con los servicios de Rodrigo Goes, ofreciendo una suma que rondaría los 80 millones de euros. Y lo hacen aprovechando la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y la supuesta disminución del protagonismo del brasileño en el equipo. Pero desde una perspectiva blanca, esta sería una de esas operaciones que con el tiempo se recuerdan como errores imperdonables. Porque sí, el Real Madrid tiene una plantilla repleta de talento. Pero eso no significa que se deban abrir las puertas a un jugador que representa presente, pasado reciente glorioso y muchísimo futuro. Rodrigo no es un simple futbolista de rotación. Es un jugador decisivo, multifuncional, trabajador, humilde y fiel al escudo. Un perfil que escasea, incluso entre las grandes estrellas. No olvidemos que ha sido parte de las gestas más gloriosas del club en los últimos años. Su doblete ante el Manchester City en 2022, en apenas un par de minutos, fue una de las noches más mágicas que ha vivido el Santiago Bernabéu en la última década. ¿Cuánto vale un jugador capaz de levantar a todo un estadio y empujar al equipo hacia la gloria europea? El interés del United tiene lógica desde su óptica. Están en busca de un referente ofensivo, de una estrella joven con experiencia, carácter y calidad. Ven en Rodrigo el tipo de jugador que puede liderar un nuevo ciclo. No es casual que Rubén Amorim, el nuevo técnico del conjunto inglés, lo quiera como piedra angular de su proyecto. Con los Red Devils sumidos en una reconstrucción eterna, la necesidad de atraer figuras relevantes es más que evidente. Y sí, Rodrigo encajaría perfectamente en sus planes. Pero lo que es comprensible para ellos, no lo es para nosotros. Desde el punto de vista del Real Madrid, sería un despropósito dejarlo escapar. Muchos dicen que hay demasiada competencia en el ataque merengue. Que con la llegada de Mbappé,
La presencia consolidada de Vinicius y el fichaje de Endrick, Rodrigo podría perder protagonismo. Pero esto no es un motivo para venderlo, sino una oportunidad para potenciar aún más al jugador. En una plantilla como la del Real Madrid, todos los grandes deben aprender a compartir el foco. Y Rodrigo lo ha hecho desde el primer día. Nunca ha reclamado minutos con arrogancia ni ha expresado descontento en público. Se ha limitado a hablar en el campo, con rendimiento, con compromiso y con profesionalismo. Además, ¿acaso no es precisamente este tipo de competencia la que ha forjado a las leyendas del Real Madrid? Los grandes jugadores se hacen grandes en contextos exigentes. Y Rodrigo, lejos de esconderse, siempre ha dado la cara. Ha jugado de extremo derecho, de mediapunta, de falso 9, incluso como segundo delantero. Ha sabido adaptarse a lo que el equipo ha necesitado, sacrificando protagonismo individual en favor del colectivo. Ese tipo de mentalidad no se puede dejar marchar. Ni por 80 millones, ni por 100. Algunos analistas económicos podrían argumentar que se trata de una buena venta. Que se trata de liberar masa salarial, de hacer caja para afrontar futuros fichajes. Pero el Real Madrid no es un club que necesite vender por necesidad. Es un club que planifica a largo plazo, que construye proyectos con base en la estabilidad deportiva. Y para eso, necesitas futbolistas como Rodrigo, que conocen el entorno, el estilo de juego, la exigencia y, sobre todo, que tienen ese vínculo emocional con el club que no se compra ni se fabrica. Se construye con los años, con noches europeas, con goles importantes y con respeto por el escudo. Vender a Rodrigo sería dar un mensaje contradictorio. Sería decirle al mundo que en el Real Madrid, el mérito no se premia. Que aunque un jugador haya sido clave en los momentos decisivos, basta una temporada de competencia interna para empujarle a la salida. Y eso, honestamente, no está a la altura de la grandeza del club. Rodrigo tiene solo 24 años. Ya ha ganado múltiples títulos, ha sido clave en Champions, y sigue evolucionando como jugador. Tiene aún margen de mejora en aspectos como la finalización y la regularidad. Sí, pero ¿en qué otro club encontraría un entorno más favorable para seguir creciendo que el Real Madrid? Aquí tiene compañeros de altísimo nivel, un cuerpo técnico que lo conoce y una afición que, pese a las críticas puntuales, le ha brindado cariño sincero. No olvidemos tampoco su actitud fuera del campo. Siempre respetuoso, nunca envuelto en polémicas, humilde con la prensa, entregado al trabajo. Si hay un modelo de profesional joven en el fútbol actual, Rodrigo sin duda está en esa lista. El tipo de jugador que cualquier entrenador quiere tener, el tipo de persona que cualquier afición quiere ver en su equipo. Desde Inglaterra seguirán presionando. La Premier League tiene dinero, tiene escaparate, y su capacidad para seducir a los futbolistas es real. Pero el Real Madrid tiene algo que ningún otro club en el mundo puede ofrecer: la posibilidad de hacer historia de verdad. De levantar Champions. De formar parte de una dinastía. Y Rodrigo ya es parte de eso. Lo ha vivido, lo ha ganado y tiene todo para seguir enriqueciéndolo. Pensar en una delantera con Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham no debe generar dudas. Debe generar ilusión. Es un cuarteto capaz de marcar época. Capaz de adaptarse a distintos estilos, de dominar Europa durante años. Y en ese esquema, Rodrigo tiene un papel fundamental, tanto por su flexibilidad táctica como por su capacidad para entender el juego sin balón. En partidos cerrados, es el quien aparece con desmarques, con regates interiores, con asistencias inesperadas. En noches grandes, no se esconde. ¿De verdad queremos dejar marchar eso? La historia del Madrid se ha construido con paciencia, con sabiduría y con valentía. No vendiendo por impulso. No regalando talento por el miedo a la competencia. Hoy más que nunca, debemos mantener esa filosofía. Y ahora, os pregunto a vosotros, aficionados merengues. ¿Qué opináis de este posible traspaso? ¿Creéis que el club debería escuchar ofertas por Rodrigo o mantenerlo como uno de los pilares del proyecto de futuro? ¿Estaríais dispuestos a verlo triunfar en Old Trafford, sabiendo que pudo seguir haciendo historia vestido de blanco? Desde aquí, lo decimos sin titubeos: Rodrigo Goes no se vende.
No se toca. Se cuida, se potencia, se valora. Porque no es solo un jugador. Es un símbolo de la nueva generación merengue. Y su sitio está en el Santiago Bernabéu, con el corazón latiendo por el escudo y la vista puesta en la próxima Champions. La tercera noticia es sobre el fichaje bomba que se acerca al Madrid. El Real Madrid continúa con su ambiciosa política de fichajes estratégicos y está a punto de cerrar una operación que podría marcar una nueva era en el fútbol europeo. Se trata de Xavi Simons, el talentoso mediapunta neerlandés de 21 años que ha sido uno de los grandes atractivos de la Bundesliga durante la última temporada. Tras varias semanas de intensas negociaciones, todo apunta a que el jugador aterrizará en el Santiago Bernabéu en los próximos días, cumpliendo así su deseo de vestir de blanco y formar parte de un proyecto que no solo ilusiona a la afición madridista, sino que impone respeto en todo el continente. Desde hace meses, el nombre de Xavi Simons ha estado sobre la mesa de la dirección deportiva del Madrid. Con una técnica depurada, una inteligencia táctica sobresaliente y una capacidad de desborde impropia para su edad, el neerlandés se ha consolidado como uno de los jóvenes más prometedores del panorama mundial. Su paso por clubes como el Paris Saint-Germain, el PSV Eindhoven y el RB Leipzig no solo le ha dado experiencia internacional, sino que lo ha curtido como un jugador polivalente, maduro y con la ambición suficiente para triunfar en el club más exigente del mundo. La operación está en su fase final. Fuentes cercanas a Valdebebas confirman que Xavi Simons ya habría comunicado su decisión tanto al RB Leipzig como al propio Paris Saint-Germain, propietario de sus derechos. Quiere jugar en el Real Madrid. Quiere competir al lado de Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé y Endrick. Quiere entrenar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, o del próximo técnico que encabece el nuevo ciclo si hay cambios, y disputar cada partido con el escudo más grande del mundo sobre el pecho. El Madrid no quiere dejar escapar la oportunidad de cerrar el fichaje de un jugador que encaja a la perfección en su política deportiva. Joven, con proyección, con mentalidad ganadora y con una formación técnica de élite. Pero hay un detalle que ha acelerado las conversaciones: la posible inclusión de David Alaba o Eder Militao en la operación. Ambos defensores tienen un gran cartel en Europa y especialmente en Alemania, donde dejaron una huella profunda. El RB Leipzig, consciente de que no podrá retener a Simons si éste insiste en ir al Real Madrid, estaría dispuesto a aceptar la llegada de uno de estos dos centrales como parte de la operación. En el caso de Alaba, su conocimiento de la Bundesliga, su liderazgo y su polivalencia lo convierten en un perfil ideal para reforzar a los alemanes. Por otro lado, Militao representa una apuesta más a largo plazo, pero su recuperación tras una grave lesión ha generado incertidumbre sobre su continuidad. Desde una perspectiva madridista, la operación tiene sentido deportivo y económico. No se trata de deshacerse de jugadores importantes, sino de gestionar los activos con inteligencia. Si la llegada de Xavi Simons, valorada en torno a los 70 a 80 millones de euros, puede cerrarse rebajando el coste mediante la salida de un defensor que ha perdido peso por lesiones o edad, es una decisión que beneficia al equipo a corto, medio y largo plazo. Sobre todo, porque el fichaje del neerlandés fortalece una zona del campo clave: la conexión entre el medio campo y la delantera. En Chamartín ya se piensa en cómo integrarlo. Su rol podría variar entre el de interior ofensivo, extremo izquierdo o incluso falso 9 en ciertos momentos. Su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos, su visión de juego y su precisión en el último pase lo convierten en una pieza versátil que podría dar al equipo una riqueza táctica aún mayor. Y si tenemos en cuenta el nivel de competitividad que habrá en la plantilla con la llegada de Mbappé y el ascenso de Endrick, sumar a Simons implica aumentar la calidad sin sacrificar la cohesión del grupo. Un detalle que no pasa desapercibido en esta operación es el dorsal que lucirá Simons. Según fuentes internas, el club ya habría reservado el número 20, que en su momento perteneció a Vinicius Jr. antes de heredar el mítico dorsal 7. Este gesto demuestra dos cosas: que el club confía en el neerlandés como una figura de impacto inmediato y que su llegada será celebrada como una apuesta institucional sólida y no un simple experimento deportivo. No cualquiera lleva un dorsal con ese legado, y si el Madrid se lo ofrece a Simons es porque lo considera listo para dar el salto definitivo. Mientras tanto, desde el entorno culé se vive este movimiento con una mezcla de resignación y envidia.
El Barcelona también había seguido a Saïmens en su etapa de formación en la Masía y soñaba con un posible regreso. Pero las diferencias económicas, estructurales y deportivas con el Madrid son cada vez más abismales. Mientras el club blanco cierra fichajes estratégicos, los culés deben conformarse con cesiones, promesas inestables y discursos vacíos. Que Saïmens haya preferido al Madrid cuando tenía la opción de volver al Camp Nou es una señal inequívoca del poderío del club merengue y de su proyecto deportivo. Desde la afición blanca, la operación se percibe como una decisión inteligente y necesaria. No solo porque se ficha a uno de los jugadores más completos de su generación, sino porque se consolida una plantilla capaz de competir al máximo nivel durante la próxima década. El tridente Bellingham-Mbappé-Saïmens, con Vinicius y Rodrigo por las bandas, y con Endrick irrumpiendo con fuerza, suena a fútbol de ensueño. Y si a eso le sumamos a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler y compañía, el panorama es simplemente espectacular. Florentino Pérez ha vuelto a hacer magia. Ha vuelto a poner sobre la mesa un fichaje silencioso pero estratégico. Ha vuelto a demostrar que el Madrid no se duerme en los laureles y que siempre está un paso por delante del resto. Y lo ha hecho sin caer en locuras económicas ni romper el equilibrio del vestuario. Eso también es parte del ADN del Real Madrid. Ganar con inteligencia, planificar con grandeza y construir con visión. ¿Creéis que su llegada es el movimiento correcto para el presente y el futuro del club? ¿Os parece acertado incluir a Alaba o Militao en la operación para abaratar el traspaso? ¿Y qué sensación os deja que un jugador con pasado en la Masía haya elegido al Real Madrid por encima de cualquier otro club, incluida su antigua casa? Porque aquí lo que se impone no es el pasado, sino el futuro. Y si el futuro se viste de blanco, se llama Xavi Saïmens. Déjanos tu opinión en los comentarios.